Bienvenidos todos en el santo nombre de Jesús a propósito de vivir según el plan de Dios para nuestras vidas. Estoy tan agradecido, Señor, de que la gente linda que está mirando hoy Canal 27 y las redes sociales sepan que el programa de hoy tiene una intención genuina y es agradecerle al que es digno de toda gratitud que estamos conmemorando un día inolvidable, el Día de la Madre, para gloria de Él y bendición de todas las mamás que puedan estar en sintonía de propósito de vivir. ¿Sabe que parte del propósito de Dios para su vida fue que fuera mamá? Y si aún no lo es, algún día lo será, si Dios le da un esposo precioso y ustedes tienen hijos, según la voluntad del eterno Dios y Padre nuestro. Déjenme contarles algo breve, simple, muy sencillo. ¿De dónde nació el Día de la Madre? Es una pregunta que tal vez nunca nos hemos hecho porque amamos a la mamá y eso es suficiente, nos llena el corazón. Quiero contarles que en 1910, una mujer llamada Anna Jarvis deseaba honrar a su mamá. Deseaba honrarla de tal manera que puso una intención genuina que presentó al gobernador del estado donde ella vivía. Ella era asistente de una iglesia cristiana metodista de aquellos tiempos, cuando la fe era genuinamente de Dios y de Cristo como el único Salvador del mundo. Y dijo, yo quiero honrar a la madre que tengo, pero quisiera honrar a todas las madres, si eso es posible. Y en 1910, de acuerdo con la voluntad de Dios, Anna Jarvis, nuestra hermana, estableció por gracia divina el Señor en la faz de la tierra un día que se llama el Día de la Madre. Así es que ahora sabemos que fue una cristiana la de la iniciativa y por eso es que vamos a poner atención a lo que yo les voy a contar. ¿Cuántas mamás hay en Guatemala? Hay millones, pero ¿cuántas mamás podrían estar conmigo en un programa? Solamente una. Y el Señor nos guió para poderla tener con nosotros el día de hoy. Espero con todo mi corazón que lo que ella va a decir les bendiga, les inspire y sepan cuánto significa aquellas que puedan ser mamás futuras el hacerlo como Dios manda y las que ya lo son, gracias a Dios por sus vidas, porque debemos tanto a nuestra madre, todos los que estamos en este mundo. ¿De quién se trata? Es de nuestra hermanita Connie Monroy de Morales. Connie de Morales, así la conocemos todos y los que le amamos y la respetamos como una verdadera líder en esta bendita obra que Jesús tiene en la faz de la tierra, su iglesia. Déjenme contarles quién es ella, aunque creo que muchos la conocen. Es presidenta nacional de AGLOB Internacional en Guatemala y presidenta regional de México, Centroamérica y Panamá. ¡Qué bendición, Señor! ¿Cuántas mamás tendrá bajo su cuidado? Ella es hija de Dios, esposa, madre de 3 hijos sirviendo junto con sus esposas al Señor, abuelita de 7 nietos, aleluya, empresaria. Tiene un fuerte llamado de Dios hacia el evangelismo enfocado a la familia, llevando un mensaje bíblico de consolación y restauración a través de Jesucristo. También es oradora nacional e internacionalmente. Es organizadora de convenciones nacional e internacionalmente. Es capacitadora de liderazgo nacional e internacional y miembro de la Federación Evangélica de Guatemala. Desde el año 2000, presidenta de AGLOB Internacional en Guatemala, dirigiendo mensualmente 23 grupos evangelísticos y ministerios de misericordia. También es presidente del Comité Regional de AGLOB Internacional desde México, Centroamérica y Panamá. Actualmente fundó y es directora general de eventos virtuales del Ministerio AGLOB en plataformas Zoom, Facebook Live, que se transmiten todos los jueves a las 6 de la tarde con temas muy interesantes y necesarios, participando también
como oradora e invitada ha invitado ella a grandes siervos de Dios a compartir la palabra, y los eventos virtuales en esta época están siendo de gran bendición para miles de personas en el mundo. Así es que como el internet nos lleva a todas partes, Connie de Morales, porque Dios quiso, es conocida en todo el mundo. Connie, bendita, bienvenida en el santo nombre de Jesús. Gracias, mi hermano Fernando. Una bendición tremenda estar aquí en mi querido Canal 27, el canal de la esperanza, el que lleva de veras la palabra de Dios hasta los rincones más lejanos de nuestra querida Guatemala y fuera de nuestras fronteras. Hermano Fernando, que Dios le bendiga, muchísimas gracias. Es un privilegio estar francamente en este programazo a propósito de vivir. Muchas gracias, hermano Gracias, Fernando. Connie linda. A usted valoro mucho que esté con nosotros hoy. Gracias. Y vamos a entrar a una primera pregunta, Connie linda, porque hay muchas mamás ya atentas para oírla. ¿Podría compartirnos brevemente su experiencia como mamá? Muy bien. Bueno, antes de mamá fui esposa. Amén. Entonces, tuve la bendición de Dios de estar casada 26 años con mi esposo. Lastimosamente, él, a través de un infarto, muere fulminantemente. Pero la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza alguna, el Señor permitió que tuviéramos 3 hijos varones. 3 hijos hombres. Quiero comentarle algo. Mi esposo me llevaba a mí 11 años. Y luego tuvimos al año de casados nuestro primer niño. Y a los 4 años tuvimos el segundo varón. Así que tenía 3 varones en mi hogar de diferentes edades. Y además de eso, a los 12 años del último niño, tengo a mi tercer hijo, varón. Así que tengo un hijo de 57 años, tengo uno de 53 y uno de 42 años. Para mí, de veras, fue un regalo de Dios. Siempre con mi esposo quisimos varones y Dios nos dio varones. Así que tengo 3 hombres de Dios en mi familia. Ya están casados, gracias a Dios, ¿verdad? Y decía ahí 7 nietos, pero quiero decirles que ya tengo uno más, así que son 8 nietos los que están. Ya también ellos sirviendo al Señor, uno de ellos, los grandecitos, muy comprometidos con el Señor. Qué lindo, Connie. Todos los hijos traen un diseño diferente de parte de Dios. ¿Cómo logró usted criar a sus hijos respetando su propia personalidad? Sí, como le decía, hermano Fernando, mi esposo me llevaba 11 años. Estábamos en nuestro hogar con diferentes edades, y las mujeres somos creadas por Dios de una forma tan diferente como los hombres, ¿verdad? Y yo atribuyo de veras a la gran misericordia de Dios el que yo, al tener 2 años de casada, conozco a Cristo, y eso vino a cambiar y a transformar mi vida. Quiero decirle que mi conversión es otra historia, que se la puedo contar en otra ocasión, porque de los 7 años yo recibí a Cristo, pero no me lo permitieron en mi casa, y luego a los 17 intenté y tampoco me lo permitieron. Wow. Ya estando casada, ya estaba sola. Entonces, gracias a Dios, yo pude conocer al Señor, el Señor en su misericordia, y considero, hermano Fernando, que porque nadie de los seres humanos, bueno, hoy sí, se pasan por cursos como ser una buena esposa o como ser una buena madre. En mi época no existían esos cursos. Entonces yo atribuyo a la gracia de Dios que recién casada me convierto a Cristo, y entonces eso es lo que abre. Les voy a decir, le digo a mis hijos, hijo, yo no sé en qué momento yo hice esto, hice lo otro, sencillamente guiándome el Señor por el camino correcto, porque la palabra de Dios es correcta, es sabia, es verdadera y nos da libertad aún para actuar. Aunque nuestro propio conocimiento no lo tuviera, pero el Señor guiándome. Así que yo tuve a mis 3 hijos, quiero decirle, totalmente diferentes caracteres. Los 3 con una personalidad diferente. El primero, muy quietecito. El segundo era inquieto. Y traté de adaptarme. Yo, cuando niña, fui bastante inquieta, entonces comprendía mucho. Y mi esposo también dicen que fue muy inquieto. Comprendía mucho la actitud de mi segundo hijo, que ahora él me lo agradece mucho. Porque le voy a contar, como era traviesito, no malcriado, nunca fue malcriado, pero sí travieso, inquieto, y todo el mundo quería que yo lo estuviera corrigiendo, tal vez con regaños, con estarle pegando, alguna cosa así. Lo que siempre usé yo con mis hijos fue muchísima comunicación,
mucha comunicación y trataba de adaptarme. Por eso le digo la gracia de Dios, porque no sabía que lo estaba haciendo en ese momento. Pero me adaptaba primero a mi esposo, 11 años de diferencia que tuve que correr con pasos acelerados para ir al nivel de mi esposo. Luego mi hijo, adaptarme a cómo era Guillermito, luego adaptarme a cómo era Juan Pablo, mi segundo hijo, ¿verdad? Y siempre quisimos más niños, pero no venían, y hasta los 12 años el Señor me regala mi tercer varón. Entonces tenía un niño de 1 año, otro de 12 y uno de 16, más mi esposo de no sé cuánto. Era una adaptación. Y usted sabe que hay un libro que dice que las mujeres, que parecemos, que las mujeres somos de Venus y los hombres como de Marte. Somos tan diferentes. Y yo atribuyo la gracia bendita de Dios el poderme adaptar a cada una de sus personalidades. Qué lindo. Y traté siempre, hermano Fernando, le soy franca, luché y traté por ser la buena esposa, una buena esposa. Amar a mi esposo, servirlo, atenderlo, quererlo y adaptarme, diferentes carácter al mío, mi esposo, pero traté de hacer el papel. Y luego con mis hijos me pasó lo mismo, ¿verdad? Entonces a cada uno le dediqué su tiempo especial, me adapté a su personalidad y le digo, bueno, esa es la gracia de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que lo hace a uno de veras actuar de una manera que ni uno mismo sabe que está actuando. Pero cuando han pasado los años y oigo a mis hijos hablar y cómo ellos me ven y me valoran y me aprecian mi actitud, digo, bueno, Señor, hijos, créanme que no sé en qué ese momento yo actué, pero es lo que creemos que toda persona que está en Cristo Jesús, cuando dice que nueva criatura es, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, para mí el secreto es que tengamos a Cristo en nuestro corazón, hermano, y lograr llegar a cada personalidad. Como le digo, no fue 1 año, 2 años, no, fue en el trayecto de toda la vida de mis hijos, ¿verdad? Lo que puedo notar, Conilinda, y estoy seguro que todos lo están notando, el Espíritu Santo obraba en usted. Amén. Y usted tan lindamente reaccionaba con la gracia que le daba para hacer lo que ahora nos ha contado. Sí. Y es la primera lección que estamos oyendo. Sí. Una madre que se deja guiar por el Espíritu Santo puede esperar grandes cosas, Amén. por cuanto Él nunca nos llevará a nada que no sea precioso, precioso. maravilloso, como Él lo Exacto. anhela. Exacto. Qué linda experiencia. Entonces, el mayor reto que usted tuvo con sus hijos en la crianza que Él le permitió, creo que vamos entendiendo que fue adaptar a cada uno, adaptarse más bien a cada uno. Fíjese que tal vez en ese momento no fue reto, hermano Fernando, porque como le digo, no me daba ni cuenta cómo estaba actuando. Sí. Para mí, uno de los mayores retos que tuve para la crianza de mis hijos, quiero contarle, vengo de una familia de la religión tradicional. Mi mamá era muy cristiana, muy religiosa en la religión tradicional que tenemos en Guatemala. Siempre vi un gran ejemplo en mi mamá. Mi papá era muy bueno, era cariñoso, pero mi abuelita nunca, ella fue también muy buena persona, amorosa, pero nunca le enseñó el temor de Dios a sus hijos. Entonces, ellos crecieron de veras sin una guianza divina. Entonces, mi papá, sí, mi mamá sufrió un poco con mi papá, no poco, sufrió bastante. Y el ejemplo en sí que veíamos a través de mi papá, el amor dice que todo lo puede y lo perdona. A mí nunca me afectó la actitud de mi papá, pueden creerse, porque era la hija pequeña de 5 hijos que estábamos en mi familia. Pero mi mamá siempre tuvo un ejemplo muy bueno. Pero mi papá, lastimosamente, pues tuvo el vicio de licor, lastimosamente, fue una persona con bastante capacidad económica en Chiquimula, pero su vida, y muy trabajador, pero todo se perdía. Entonces, siempre mi temor decía, Dios mío, yo no quiero que el día que yo me case, que yo tenga hijos y que vayan a tener algún vicio. Entonces, para mí, mi mayor reto fue el venir a Cristo, gracias al Señor por misericordia, pero era inculcar a mis hijos en los caminos de Dios y romper toda maldición espiritual que puede tener uno en su familia, ¿verdad? De adulterio, de vicios de licor, que sobre todo era lo que en ese entonces había mucho. Hoy hay otros problemas, pero mi reto era decir, mis hijos tienen que conocer a Dios, ya cuando yo vine a Cristo, ¿verdad? Y tengo que encaminarlos por los caminos de Dios. Y otro de los retos fue, hermano Fernando,
Mi esposo creció en una familia cristiana, eran pastores sus papás, grandes siervos de Dios, pero en ese tiempo, o por la denominación donde estaban, había mucho legalismo. Entonces a mi esposo lo crearon que todo era pecado, pecado ir al fútbol, pecado ir pasar por el parque de Chiquimula, somos de Chiquimula, pecado tener amiguitos que no fueran cristianos, pecado salir a jugar con un niño en la calle. Entonces crearon, les enseñaron, les inculcaron no un Dios de amor, sino que un Dios de castigo, castigo, te va a castigar, te va a castigar. Y dije, no. Cuando yo vine a Cristo, mi esposo, les cuento, desde los 13 años, él se alejó de los caminos de Dios, a los 13 años. Así que cuando yo me casé, yo pues era católica y él no era nada. Y mis suegros, misericordiosamente, ellos hasta fueron a mi boda, puede creer, porque nos amamos desde que nos conocimos. Pero mi esposo no quería nada de las cosas de Dios, porque realmente le habían arruinado su niñez y su juventud. Yo dije, no. Y cuando yo vine a Cristo, lo que mi esposo me dijo, mira, Connie, tú ya eres grande y lo puedes hacer, pero a mis hijos no los vas a afectar. Y le dije, no, un momentito. Yo a mis hijos les voy a enseñar el amor de Dios, no el castigo de Dios, porque todo legalismo nos lleva a perder a nuestras familias, porque Dios es amor. Y por misericordia nos ha alcanzado. Así que 2 retos para mí: inculcar a mis hijos en los caminos de Dios y cortar toda maldición que viniera ancestralmente de generación en generación. Y el Señor ha sido fiel, porque las 2 cosas el Señor me concedió. Fue reto duro, pero inculcar a los niños en el camino de Dios. Y hoy puedo testificar que mis hijos son hombres ya adultos, y los 3 siguen a Dios, aman a Dios, sirven a Dios, y sus esposas. Eso fue otra cosa maravillosa, hermano Fernando, porque siempre, desde chiquitos, todas las noches yo oraba con mis hijos. Me pasaba una cama, oraba por bendecirlos a ellos, agradecerle a Dios tantas cosas, pero de una vez le pedíamos por la que iba a ser su esposa. Y como era, decía, tal vez ni ha nacido, pero pidámosle que el Señor te la tenga reservada. Entonces, una noche oraba yo, otra noche oraban mis hijos. Y ahora oran por la que va a ser su esposa. Y Dios ha sido fiel, porque ¿de dónde aparecieron 3 lindas señoritas temerosas de Dios que les fue presentando a cada uno de mis hijos? Y mis 3 nueras son un regalo de Dios. ¡Qué lindo! Son buenas esposas, buenas madres, buenas nueras. Ahí están arreglándome ahorita, voy a cumplir unos cuantos añitos en unos días de estos, y ellas están promoviendo una gran celebración por mis, no sé, ¿quiere que diga cuántos años? Si usted quiere. Pues le voy a contar. Este 12 de mayo cumplo 80 años. Impresionante, Connie, bendita. Y ellas están arreglando y me tienen sorpresas. Y digo, Señor, en tu misericordia de veras, el Señor cumplió sus promesas, ¿verdad? Que si yo inculcaba a mis hijos por los caminos de Dios, ellos tendrían de veras una vida de provecho, una vida de bendición. Y ahora veo sus hogares formados, mis nietos, los mayores ya están sirviendo a Dios. Tengo 2 chiquititos, con ellos todavía no se cuenta, pero mis otros 6 nietos, todos involucrados en la obra del Señor. Dígame si no hay riqueza más grande que ese, hermano Fernando. No hay duda de que usted es una buena suegra, una buena madre, una buena abuelita, y estoy seguro que el Señor le ha dado esa dicha, porque con Él estamos completos en su palabra eterna. Usted, estoy seguro que recuerda un texto base que la debe haber inspirado seguramente, Connie linda. Y yo tengo aquí a la vista algo que creo que es bueno que nos cuente en base a qué. Colosenses, ¿qué? 3:21. ¿Qué dice? Dice, a vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Verdad? Muchas veces nosotros tenemos respuestas negativas de nuestros hijos porque según cómo esté mi carácter o mis sentimientos este día, yo voy y actúo con mis hijos. Yo le voy a decir, hubo momentos muy difíciles en mi matrimonio, pero yo no me enfocaba a mis hijos por lo que yo estaba pasando. Al contrario, trataba de encubrir cualquier cosita para que ellos no se dieran cuenta, o si yo estaba enojada tampoco iba a ir con mis hijos a que fueran ellos los culpables
decimos en Guatemala, rematar con ellos, ¿verdad? Sí, sí. No. Yo creo que traté de nunca provocar a ira a mis hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Qué lindo. ¿Verdad? Entonces, la disciplina de Dios, pues sí, el Señor nos manda que seamos ordenados, que seamos correctos. Siempre les enseñé, aquí no tiene que haber mentiras, no tiene que haber violencia. Pues mi esposo jamás fue violento, ¿verdad? Pero se ve en la calle, en los colegios, tratar de mantener una postura correcta. Entonces, yo nunca nunca provoqué a mis hijos a ira, aunque otra vez estuviera pasando por situaciones difíciles, porque todo el mundo creo que las pasamos, ¿verdad? Pero sí los crié en la disciplina del Señor y eso creo que fue provechoso. La palabra de Dios es fiel y anteriormente había ahí una preguntita que decía que cuál fueron los desaciertos o los aciertos y los desaciertos Sí. que podemos cometer con nuestros hijos, ¿verdad? Tal vez un desacierto sería eso, ¿verdad? Tratar al niño según cómo estaba mi temperamento en ese momento, mi carácter. Correcto. Es un desacierto. O sea, yo traté, gracias a Dios, hasta donde pude mantenerme firme, sabiendo que Dios siempre estaba conmigo. Es que eso es lo que yo quiero decirle a toda persona que nos está viendo en este momento. Mamás, pasamos por tanto estrés, por tanto sufrimiento, desde el momento, como le decía usted antes de entrar a cámaras, desde el momento que resultamos embarazadas, de ahí ya nuestra vida cambia. En principio sufrimientos, principio malestares, principio y no se descansa nunca. Pero aunque estemos así, tenemos que controlar nuestro carácter, porque los demás no tienen culpa de lo que a nosotros nos está sucediendo, ¿verdad? En muchos ámbitos de la vida. Y pues para mí uno de los aciertos fue, doy gracias al Señor haberlos inculcado en sus caminos. Y uno de los desaciertos que tal vez yo tuve, tal vez tuve más, pero fíjese que no me recuerdo. Bueno, uno de los desaciertos, fíjese hermano, muchas veces nosotros y los papás lo cometemos, tal vez estamos frustrados. Yo fui basquetbolista cuando joven y me gustaba nadar también. Entonces siempre fui muy inquieta en muchos deportes. Y con mi hijo mayor, que les contaba que era más tranquilito, yo traté de que él estuviera en los Boy Scouts. Y me decía, mami, yo no quiero ir, papito, anda, te va a gustar. Y lo inculqué a que se fuera y lo mandé a una excursión, hermano Fernando. 7 años, mi hijo nunca se había separado, pues con los primos o tías, sí, ¿verdad? Y se lo llevan con su mochila y lo hacen caminar no sé cuántos kilómetros. Y el niño quizás iba hasta llorando. Y luego hasta fiebre le dio porque iban llevando mucho sol. El niño regresa y me dice, nunca más quiero ir porque me llamaron que mejor lo fuera a recoger. Entonces fue un desacierto tratar de inculcar a mis hijos en algo que tal vez a mí me gustaba. Entonces muchas veces los forzamos a que vayan a karate o que estén en fútbol, y si no les gusta el fútbol y si no les gusta la equitación y quiero que esté porque yo soy una frustrada que ya no pude graduar, eso para mí es un desacierto, que considero yo que sí fallé en eso, pero nunca más lo volví a hacer con otros de mis hijos, ¿verdad? Y bueno, habría tal vez otra cosa más, pero si quieres, sigamos. No, es muy interesante. Todas las mamás que están oyendo a Connie, estoy seguro que se identifican con lo que ella llamó acierto y desacierto. Todos cometemos errores, pero la verdad es que el Señor es tan bueno que nos hace entender cuándo debemos de corregir, cuándo no debemos de corregir, porque la ira no corresponde a un hijo de Dios, sino más bien, como acabamos de escuchar, amonestarlos en amor y bendecirlos para no provocarlos a ira a ellos en contra nuestra. Es lo que he entendido y agradezco tanto la franqueza y preciosa expresión de hermanita Connie de Morales, porque mamá linda, no se preocupe, lo que ya está hecho, pero debemos de entender que Dios nos da oportunidad para mostrar el amor. Y ella dijo que quería mostrarles a un Dios de amor a sus hijos. Esa es la clave. Con Dios mostrado a través de nuestra propia vida, la gente quiere hacer lo que mami hace y lo que papi hace, porque aman al Señor. Gracias doy al Señor por lo que hasta este momento hemos oído, hermanita Connie. Y tengo una pregunta segunda. ¿Qué dice la Biblia sobre la influencia de las madres? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Miren, hay un texto en la palabra de Dios
que nos deja tanta enseñanza, que está en 2 Timoteo 1:5, que dice, trayendo la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en su abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. San Pablo le dice a Timoteo, de veras, fíjense que si conocemos la palabra de Dios, las 2 mujeres eran solas, porque Loida, su esposo era un griego, ellas criaron su hijo, entonces no importa mamás si pasamos solas, porque a mí me tocó mucho tiempo estar sola porque mi esposo salía por asunto de trabajo, propiedades en finca que tenía mi esposo, y mucho tiempo era siempre sola con mis hijos. Entonces yo creo que la influencia que podemos tener es aprovechar. Yo les hablé hace un ratito de la importancia de la comunicación, la importancia del buen ejemplo, que no nos oigan los hijos mentir, decir, mire, vayan, tocan la puerta, digan que no estoy. ¿Cómo le puedo yo de veras después a mis hijos decirle no mienta cuando me están viendo? Tener un buen vocabulario, un buen comportamiento en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Vestirnos como somos, porque si tenemos una hija, mujer, y tal vez yo ando vestida incorrectamente, ¿cómo le puedo decir a una hija que se vista bien cuando lo que ha visto, ¿verdad?, no es correcto? Entonces, creo que el ejemplo en todo el sentido de la palabra, de la influencia que nosotros... ¿Qué pasa con nosotros las madres? Por lo regular somos las que más pasamos con nuestros hijos. Por lo regular el esposo sale a trabajar, aunque oye, pues ha cambiado un poco la situación, pero en mi tiempo eran los esposos que salían a trabajar y todas nosotros éramos amas de casa, ¿verdad? Entonces, aprovechar ese tiempo valioso que tenemos con nuestros hijos para hablarles solo cosas buenas, para estimularlos, para agregarles valor. Una cosa que sí yo le doy gracias al Señor, hermano Ferna, es que yo nunca comparé a mis hijos, fíjese, nunca los comparé. Y aunque Dios me molesta que dicen que sí tengo un hijo consentido, no lo tengo. Para mí los 3 son valiosísimos y amorosos. Gracias, entonces Jesús. También el no hacer diferencia entre un hijo y el otro, el no estarlos comparando. Entonces eso van creando en ellos mucha seguridad personal, ¿verdad? Entonces cada uno es un tesoro que Dios nos dio, al que tenemos que cuidar, ¿verdad? Y hablando pues de la influencia, como le digo, para mí la bendición de Dios es la influencia cristiana que pude darle a mis hijos, ¿verdad? Qué hermoso. El conocimiento de Dios. Ellos se recuerdan, me mandan, mi hijo menor me dice, mami, mira, ya te veo cuando, pues, y todavía me encanta mucho escuchar la radio cultural, hay programas preciosos. Y me dice, yo me acuerdo, mami, que cuando yo llegaba a tu dormitorio ya estaba la radio cultural o estaba Luis Palau, me dicen mis hijos, ¿verdad? Y te veía orando en el baño y con la Biblia orando. Entonces, uno no se está dando cuenta en qué momento está haciendo eso, pero el Señor en su misericordia tocando el corazón de mis hijos, ¿verdad, hermano Fernando? Entonces, yo les digo que para mí mis riquezas son mis 3 varones que Dios me ha dado y que son hombres de Dios y que aman a Dios, temerosos de Dios, hermano Fernando. No le quiero decir que toda la vida fue una cosa muy perfecta. Tuve una época con mi hijo menor. Mi hijo chiquito quedó de 9 años cuando mi esposo fallece. Mis otros 2 hijos pues crecieron con su papá. Mi hijo de 9 años y aunque yo quise... Y uno de esos, si me permite regresar a los desaciertos. Por favor. Eso fue un desacierto. Yo quiero hablarle a todas las mujeres que me están oyendo. Nosotras somos muy necesitadas de Dios, porque las mujeres somos muy sentimentales, muy emocionales y nos gusta estar en compañía. Y la sociedad femenina es la cosa más grande de las iglesias, que ahora se ha perdido un poquito en muchas congregaciones, pero es tan necesario. Yo estaba con 6 meses de viuda, y estaba ofuscadísima, muy triste y con una mente en blanco. Y llegan los personeros del ministerio de Luis Palau y me dicen, hermana Connie, queremos una cita. Dije, vienen a darme el pésame, ¿verdad? Pero no llegaban a eso, sino que llegaban, y mire, por unanimidad de todos los pastores de Guatemala, queremos nombrarla a usted. Viene el 2º Festival de la Familia y queremos que usted sea la líder de femeninos a nivel nacional y también en el Comité de Finanzas. Y le digo, ay, muchas gracias, yo no puedo aceptar eso, yo no estoy ahorita en condiciones, para mí era un dolor muy grande, la muerte de mi esposo, y enfrentarme a muchas situaciones que nunca había enfrentado. Y con mis hijos, pues mi hijo de 25 años, el otro de 21 años, que me ayudaron en el inicio de lo que el Señor
nos ha proporcionado para administrar. Y le digo, no, pero bueno, a los 8 meses les acepto y empiezo con el Festival de la Familia a organizarlo a nivel nacional. Hermano, yo dejaba a mi hijo chiquito de 9 años, lo dejaba en la parada del bus y me iba a las sesiones. Ahí estaba el hermano Oscar Bobadilla, Willy Marroquín, muchos de los hermanos de ese entonces. Y yo regresaba a las 5 de la tarde, regresaba a las 4 de la tarde. Entonces yo estaba ofuscada y siempre me ha gustado que lo que hago para el Señor tengo que dedicarme a hacerlo del Señor, porque no podemos hacer a media las cosas de Dios. Sí, las estaba haciendo completa, pero un desacierto fue que yo dejé mucho tiempo a mi hijo solo. Entonces él, ya grandecito, me lo dijo, mamita, dijo, hijo, ¿en qué te fallé? Y me dice, mamita, es que yo perdí a mi papá y te perdí a ti también. Entonces lo que quiero, uno de los desaciertos, es decirles a todas las mujeres, necesitamos de Dios, necesitamos comprometernos con la iglesia, pero nuestro primer ministerio es la familia. Si usted tiene a su esposo, dedíquese a su esposo y atienda a su esposo. Si tiene hijos, sus hijos la necesitan muchísimo. Y tenemos que aprovechar los primeros años de crecimiento para darles una base sólida. Del primer año al 5 años, usted tiene que fortalecer a sus hijos espiritualmente. Después ya no. Cuando hablamos mucho de los hijos rebeldes, no hay rebeldes sin causa, siempre hay una causa. Entonces muchas veces por estar involucradas en las cosas de Dios, que no es malo, es nuestro tercer ministerio. ¿Sí? Dios, la familia y el ministerio cristiano, ¿verdad? Es nuestro esposo, nuestros hijos y el ministerio cristiano. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero no descuidemos estas dos partes. Y eso, creo yo, bueno, mi hijo me lo dijo después, yo, mire, le lloré, le pedí perdón. Ahora, yo le decía, pero mira, hijito, fíjate que es cierto, no es que lo hubiera desatendido, pero cuando él llegaba al colegio yo ya no estaba. Yo estaba en sesiones. Y le dije, pero fíjate, hijito lindo, porque fue la cruzada, antes le llamaban cruzada de Luis Palau, se llamaba Festival de la Familia, que más almas para Cristo se ganaron. Se ganaron 18,000 almas para Cristo, pero fue año y medio de trabajo incesante, hermano Fernando, pero descuidé mi casa. Entonces, primero nuestra casa y después. Entonces, señoras o señoritas, si están a tiempo, sí dediquen su tiempo a Dios, pero no descuiden su hogar. Gracias a Dios, pues mi hijo creció, inclusive Luis Palau lo tuvo ahí con él, y fue una bendición grandísima espiritual. Yo estaba muy fortalecida porque mi mente estaba ocupada, no estaba pensando en la gran pérdida de mi esposo, pero sí dejé a mi hijo. Eso creo que fue uno de los desaciertos también que se me pasó contar al principio. Impresionante, Connie, impresionante, y cuánto valoro que le he hablado como lo hizo a tanta mamá, Sí. a tanta futura mamá. Sí. Qué lindo escucharla. Sí. Y qué lindo es ver su corazón abierto a reconocer lo que pudo haber sido tal vez mejor, pero Sí. Dios le ha dado algo extraordinario, porque ha enmendado cualquier error, Sí. pienso, para la gloria del Señor. Sí. Como le dije a mi hijo, me dice, mamita, olvídate, no se ya pasó, mamita, y él está muy sano en su corazón. Me costó a mí sanar el haberlo dejado, ¿verdad? Sí. Con empleadas, con todo, pero ninguna empleada. Bueno, vamos a eso, hablarle un poquito más adelante. Estoy feliz de escucharla, Connie. Gracias, hermano Y Fernando. como puedo decirle a usted, mamá linda, esté atenta, porque creo que Connie tiene mucha experiencia, pero su hermanita tiene mucha sabiduría. Ha aprendido tanto de la vida en la forma más bella, como madre, como esposa, como empresaria, como líder nacional, internacional también de AGLOB. Tengo una tercera pregunta, Connie bendita. Las exigencias de la sociedad moderna han impulsado a la mujer, madre, a salir de casa y desarrollarse en el ámbito laboral, comercial y aún político y más. ¿Podría indicarnos, según su perspectiva, qué efectos positivos y negativos se encuentra en esta situación? Bueno, mire, hermano, el mundo ha cambiado tanto, hermano Fernando, y yo quiero felicitar porque antes las mujeres eran raras las que iban a la universidad. Nosotros nos graduábamos o de maestra, bachilleres o secretaria, ¿verdad? Y ya nos casábamos, al año, 2 años teníamos nuestros hijos, hasta eso ha cambiado hoy, ¿verdad? Y éramos amas de casa, ¿verdad? Hoy no, hoy la mujer se ha preparado muchísimo, muchísimo. Las universidades a veces tienen hasta más mujeres que hombres en las universidades.
Y Dios nos ha capacitado con cierta inteligencia, somos muy hechas de muchísimas cosas y se han superado. Entonces, salir de la casa a trabajar, hablábamos hace un ratito del primer a 5 años, usted si ya es una mamá, yo le diría, y si están en la universidad, están con el deseo de superarse, son muy preparadas, son muy cultas hoy, ¿verdad? Y más la tecnología está tan avanzada, ellas tienen el mundo en sus manos. Pero les hablaba hace un ratito que su primer ministerio, si se casó, tiene que tener a su esposo, a sus hijos. Y en Aglo yo siempre les hablo mucho la importancia de ser buenas esposas. Si yo soy buena esposa, yo voy a tener un buen esposo y buenos hijos, porque estoy cumpliendo con la palabra del Señor de honrar a nuestros esposos, que sean la cabeza de nuestro hogar. Cuando nosotros nos vamos a trabajar a veces y dejamos, le estoy contando lo que pasó con mi hijo. Yo no estaba trabajando, todo era ad honorem y sirviendo al Señor en Novelis Palau, pero dejé a mi hijo una temporadita que le afectó emocionalmente. Ahora, imagínense, usted se va a trabajar todos los días y deja a sus hijos chiquitos. Y aunque tengamos buenísimo personal que nos ayuden en la casa, jamás va a ser la enseñanza, la guianza, el cariño, el amor, el abrazo de una madre a un hijo. Entonces, yo la felicito porque están súper preparadas, pero yo le pediría al Señor que ponga en sus corazones que se realicen estudiando y que si sus hijos están chiquitos, estén en casa, ya se fueron al colegio, trabajen medio tiempo en lo que sus hijos están en el colegio o están en la escuela y usted realícese con lo que estudió y se preparó, pero en la tarde esté con sus hijitos, porque miren, los años pasan tan rápido, hermano Fernando, y cuando uno siente a sus hijos ya se le fueron. Y ahora uno los añora. Yo, pues, mi caso, yo estoy sola, hermano Fernando. Mis hijos ya casados, buenos esposos, y tienen que ver por su familia. Claro. Entonces, yo ya vengo a un tercer, cuarto plano. Ya no es, pero entonces el tiempo se me fue rápido, pero sí lo disfruté, gracias a Dios, en una temporada. Le cuento que en una temporada se me fueron a estudiar a Estados Unidos, nos fuimos a vivir allá un poco tiempo, y en una época yo ya tuve que dejarlos allá, y a mi hijo chiquito tenía que estar aquí en el colegio. Entonces, son unos años que los perdí, aunque venían de vacaciones y yo iba allá. El tiempo no se repone, no se vuelve a tener. Así que dedíquese a sus hijos, disfrútelos. Es una bendición de Dios tener uno de sus hijos, ¿verdad? Qué consejo más lindo, de verdad. Connie linda, gracias por lo que está haciendo, edificando a tanta mujer bendita y también proponiéndole que haga lo que Dios le dio como primicia. Si no, después se arrepiente uno. Amén. ¿De qué sirve, hermano? Mire, hay tantos libros de los grandes siervos de Dios como usted y tantos predicadores, que se recuerda el testimonio de Billy Graham, ¿verdad? Se dedicó a predicar, a predicar y a predicar. ¿Y qué pasó con sus hijos? ¿Verdad? Entonces, no, primero, en nuestro primer ministerio, porque el día que usted ya no sea útil en una empresa, le van a dar las muchas gracias. Y usted pone en una balanza, aquí fue el gran CEO de una empresa, pero aquí estaba muy vacío todo, o al contrario, mire, usted ya no va a estar en esa empresa, pero su familia siempre la va a tener. Y a veces queremos que nuestros hijos sean buenos con nosotros, pero no le dimos el tiempo necesario para inculcarles nuestro amor. Qué lindo. De verdad, Connie, muchas gracias. ¿Cómo se podrían corregir los efectos negativos de una madre que físicamente no puede permanecer en casa? La verdad que lo que estamos hablando, si el tiempo lo cobra todo, el tiempo no lo vamos a reponer, hermano Fernando. No. Entonces es bastante difícil, por eso mejor es la prevención, que pongamos atención, que aunque usted sea médico, odontólogo, abogado, su profesión es linda, pero su mejor profesión es ser madre y esposa. Y usted al final de sus días, porque nos llegan los finales de los días, hermano Fernando, que vamos a añorar esa familia, esa ya no la vamos a tener. Mis hijos están casados, pero están siempre pendientes de mí. Y como le digo, mis nueras son muy buenas, gracias a Dios, pero lo perdido, lo perdido. Entonces, si ya no estuvimos, no estuvimos. Entonces, es mejor prevenir que lamentarnos, ¿verdad? Mire, hermano Fernando,
Antes, en nuestros días, creo que tenemos la misma edad nosotros, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad que antes no se hablaba mucho de maras, de pandilleros, de esto? ¿Qué ha pasado con todos esos jóvenes o señores o señoritas que están tal vez detenidos o haciendo cosas? Sus papás no estuvieron con ellos en el tiempo oportuno. Así es. Se fueron a Estados Unidos porque querían que sus hijos tuvieran mejor vida. Mm. Pero aquí mejor tortillita con sal, pero con sus hijos. Amén. Porque allá tal vez mandaban dinero y lo que les enseñaron fue a no trabajar, a tener lujos que no les había costado y queriendo hacerlo mejor. Pero ese tiempo perdido ya no se puede. Las cosas físicamente que son ya efectos negativos. Ya muchachos y muchachas que andan por malos caminos porque no tuvieron el amor o el respaldo de sus padres. Padres abandonados a sus esposas y las esposas con tal de sacar a sus hijos. La pobreza es triste, hermano. Yo he pasado por penas económicas también y cuando está uno en apertura económica es duro y uno quiere, pero tortillita con sal. O un caldito ¿de qué? De cualquier hierbita, aquí en Guatemala la comemos. Pero no abandonen a sus hijos, creyendo que va a ser mejor vida para ellos, no lo va a ser. Entonces son efectos negativos que si no estamos con nuestros hijos, vamos a llorar lágrimas de sangre después. Estoy seguro, Connie linda, que hay gente tocada en su corazón. Estoy seguro. No, Y gracias doy a Dios que puede externar lo que usted sabe por experiencia y ha visto con tanta gente, tanta mujer, sí, tanta mujer, madre exactamente. que está a su alrededor con Aglo, lo que ahora dice como el mejor consejo. Y gracias, Connie, por lo que está haciendo. Gracias. Me hace recordar algo de Proverbios. Usted seguramente tiene textos, Connie linda, donde podríamos oír de parte de sus labios qué es lo que dice el texto de Proverbios hablando del tema de los hijos. Sí, mire, el Proverbios 14:1, fíjese que antes de que, ¿qué es lo que deseamos? Que nuestros hijos nos quieran, nos cuiden, porque ya grandes necesitamos el cuidado de nuestros hijos. No tenemos la misma energía que teníamos antes. Nuestros años van menguando para nosotros, vamos menguando. Los años van subiendo, pero nosotros vamos menguando. Y en Proverbios 14:1, miren lo que dice la palabra de Dios. Lo hemos oído muchas veces, pero no lo tomamos a la práctica. Dice, la mujer sabia edifica su hogar, su casa. Pero la necia, la que está oyendo consejo, pero que no lo acata, dice, la necia con sus propias manos la destruye. Y hoy le hablo a muchas señoritas o señoras. Tal vez ya vemos muchas viudas, mucha madre soltera, mucha mamá también con sus esposos, de veras. Hoy es el tiempo agradable de Dios, de que nos acatemos a lo que el Señor nos manda. Y dice que si la mujer sabia edifica su casa, porque nosotros pasamos más tiempo en nuestra casa, pero la necia con su propia mano la destruye, quiere decir, no oyeron el consejo divino de Dios, ¿verdad? Dios nos creó, había otro comentario, no sé si todavía tengo el tiempo. Por favor, Fernando. Connie. Había una pregunta muy buena, hermano Fernando, que usted me iba a hacer, que creo que se nos pasó cuando habla de que, vamos a ver, ¿cómo podría, no saber? No, vamos a ver. Había una pregunta que nos han impuesto ahora, el mundo ha impuesto que la maternidad es una imposición. ¿En dónde tenemos esto? Que quisiera que lo buscáramos, porque... Es la pregunta 4, Connie linda. Vamos a ver, la pregunta 4. En la actualidad hay una corriente de pensamiento que dice que la maternidad no es un hecho natural, sino el resultado de una imposición cultural y social, que piensa según su experiencia y sobre todo su conocimiento de la Biblia sobre esas afirmaciones. Sí, fíjese que cuando a mí me hablan que me van a imponer algo, usted como que se revela también. Usted, ay no, a mí no me van a imponer, no me van a hacer algo. Debemos de tener cuidado, señoritas y señoras que están casadas y que todavía no tienen sus hijos. La maternidad no es impuesta. La maternidad fue el anhelo de Dios. No nos dejemos, ¿cómo es la palabra, hermano Fernando? No nos dejemos influenciar.
por la modernidad. Porque la modernidad dice que la maternidad es el resultado de una imposición cultural y social. Quiere decir, usted es dueña de su cuerpo. A usted no le van a exigir que tenga hijos. A usted, su cuerpo es suyo, cuídelo y nadie tiene derecho sobre su cuerpo. Está tan mal dirigido esto en la actualidad, sí. Porque yo quiero decirle, yo fui una mujer casada y honrosamente mantengo mi apellido de casada. Yo soy Connie Monroy de Morales. Para mí, mi esposo me honró siendo mi esposo y yo su esposa. Para mí fue un honor ser esposa de Guillermo Morales Erazo. Ahora, hoy ya ni siquiera quieren ponerse el apellido de sus esposos, mantienen su apellido de solteras, porque dicen que no son propiedad de nadie. Yo no soy de Morales, esa es la actualidad. Pero miren, por favor, no tergiversen lo que Dios sí formó. Miren lo que dice Jeremías 1:27. Dice, el varón y hembra los crió. Si usted es mujercita, fue criada por Dios. Y el hombre y su esposo, creado por Dios. Los crió y los bendijo Dios, dice. No despreciemos esa bendición que Dios nos ha dado como matrimonio. Estoy hablando de matrimonio, no de parejas, porque hoy se van a vivir juntitos y no es nada, ni esposo, ni novio, ni nada, no. Estoy hablando a esposos. Usted defienda su dignidad siendo esposa, por favor, si no después la van a despreciar por otra. Pero usted sea esposa, dice, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios, y le dijo Dios, fructificad y multiplicad y llenad de nuevo la tierra. Mire qué bendición Amén. De Dios para nosotros las madres, que el Señor nos ha dado el privilegio de poder procrear. Hermano Fernando, es que por favor, señoritas, no crean los de ahora, crean la palabra de Dios que es eterna, es viva, eficaz, es para siempre. Él nos creó y nos bendijo, es una bendición de Dios ser esposa y ser madre. Amén. Mire qué cosa más linda, hermano Fernando, es que cómo Satanás ha venido a distorsionar el plan de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, primero, no estamos casados. Segunda, no quieren tener hijos. ¿Qué va a pasar? Si Dios dijo que nos fructificaron y que nos multiplicáramos. Porque si nosotros, las mamás de este tiempo, no los hubiéramos tenido a usted, señorita, que tal vez no cree en el matrimonio ni en tener hijos, ¿qué hubiera sido si su mamá piensa como usted está pensando? Usted no existiría. Ninguno existiría. Es verdad. Si nuestras madres hubieran tenido esa actitud. Sí. Así que eso no es de Dios. Dios es amor. ¿Verdad? Dios nos guía a abundancia. Y dice, y los bendijo. No es una maldición, no es una imposición. Si a ustedes te dicen, es que es una imposición cultural. No, están muy equivocados. Son las personas que no temen a Dios que están inculcando eso, hermano Fernando. Lo cual es un grave error, como usted lo ha dicho claramente. Un grave error. Gracias, hermanita Connie. No es lo mismo que lo diga un pastor, que lo diga una mamá, que lo diga una persona como usted. Sí, le agradezco tanto, hermanita Connie. Gracias, hermano Tengo Fernando. Una última pregunta, me parece que puedo hacerla todavía. Connie bendita, con todo lo que hemos conversado y entendiendo que la maternidad es un reto, es una gran responsabilidad, pero también una gran bendición, como leímos en Génesis 1:27 que usted leyó. Sí. En conclusión, en su experiencia como esposa y madre, ¿qué consejo le daría a la audiencia que está ahora mismo escuchándola y creo que ha recibido de Dios una verdadera palabra, según está escrito Amén. En la Santa Biblia? Amén. Bueno, yo lo que les quisiera decir es que siempre, si nuestra vida está centrada en el Señor y guiada por Él y por el Espíritu Santo de Dios y el conocimiento de la palabra, fíjense que Colosenses 3:23-24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando nosotros lo que queremos, yo voy a hablarle de mi vida, hermano Fernando, pero yo siempre quise, número 1, agradar a Dios. Número 2, quise agradar a mi esposo, servirlo. Para mí no era honroso servir a mi esposo, para mí era un privilegio servirlo. Y mire que con la falta de mi esposo, si algo a mí me ha hecho falta,
es tener a quién atender. Es que yo era feliz atendiéndolo, sirviéndolo. Entonces, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y muchas veces negarnos a nosotros mismos. Muchas veces yo me negué. Yo con mi esposo iba acelerada a la par de él y con mis hijos me bajé a su nivel. Porque yo quería que cada uno estuviera feliz y realizado. Yo me bajaba a los 16 años, pues allá estaba grandecito. Tenía 10, tenía 6 y después vino un bebecito. Yo me bajé a ellos. Nunca esperé que ellos subieran a mí, que pensaran como yo, una persona adulta, sino que yo ya consciente traté de bajarme. Entonces, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor. Cuando yo quiero agradar a Cristo en mi corazón, mi actitud tiene que ser esa, ¿verdad? No con egoísmo, ¿verdad? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es Señor. Yo recibo ahora, yo tengo una recompensa, hermano Fernando, y mi recompensa es mis 3 hijos, hombres. Y mire, para mí, yo le digo, yo puedo morirme hoy tranquilamente, porque mis hijos conocen de Dios, sirven a Dios y han sido jefes de sus casas y han inculcado a sus familias a los caminos de Dios. Y como sus esposas también son creyentes, mis nietos, mi herencia, sabiendo que recibiré la recompensa de la herencia. Yo, mi herencia, la tengo ya asegurada, gracias a Dios. Qué lindo. Esa es mi herencia. Mi herencia no son bienes materiales. Mi herencia es que mis hijos conocen al Señor, sirven al Señor, son cumplidores de los mandatos de Dios. Mis hijos no son perfectos, les quiero asegurar, no son ni perfectos, ni ellas, ni sus esposas, ni mis nietos, ni yo. Nadie somos perfectos. Humildemente reconocemos que de Dios viene todo, para Dios somos, y servirlo a Él, hermano Fernando, desde el día que yo vine a Cristo. El día siguiente yo empecé a servir al Señor. Y eso hace 56 años que vine a Cristo y no he cesado. Gracias, Jesús. En el Ministerio Aglo le puse un eslogan que dice: Ministerio Cristiano, mujeres que servimos a Dios por gratitud y por amor a ti, a ti. Entonces mi vida así es, llevar la palabra de Dios. Cualquier problema que estés pasando, señorita, señora, casada, viuda, divorciada, madres solteras, con Dios se puede, con Dios se sale adelante. Yo he pasado por luchas muy, muy grandes en mi vida, grandísimas, hermano Fernando. Usted se puede imaginar las luchas que he tenido en mi vida, pero agarrada de la mano de Dios, Él me ha dado la victoria. Él me ha dado la victoria. Y hasta que Él diga, seguiré proclamando su amor, su misericordia, su fidelidad. No me ha dejado nunca. Es que usted no se imagina por cuánta cosa he pasado, con mis hijos también, pero Dios no nos ha dejado. En su infinita misericordia, pero ha visto nuestro corazón. Tal vez no lo hemos servido con la perfección que Él quisiera, pero como haya sido, estamos dedicados para proclamar las buenas nuevas que hay en Cristo Jesús. Él mira el corazón, Conilinda. Sí. Él ve el corazón. Y cuando usted me ha dicho que puedo mencionar que tenemos la misma edad, Sí. puedo decirle algo a usted. Ve, se cumple la palabra. Tus años serán como tus fuerzas. Amén. Tus fuerzas como tus años. Y en el caso suyo, Conilinda, cualquiera que la ve no creería la edad que tiene. Y es muy lindo agradecerle al Señor delante de toda la gente su realidad en su vida. Todo lo que he oído y lo que ustedes han oído, todos los que están escuchando a la hermanita Connie de Morales, es gloria y gloria y gloria. Amén. Honra, honra y honra a quien le debemos Amén. todo. Amén. Y es muy lindo en el Día de las Madres hacer una pregunta que pudiera hacer de mi parte como alguien que ama y bendice a usted como persona en el nombre de Jesús. Mamá, no hay tiempo que perder. Aprovechemos el tiempo con nuestros hijos como mamita, como he escuchado de una madre bendita, y hágalo. No se preocupe del pasado, nada podemos hacer. Lo que hay que hacer es amar y enmendar, bendecir y amar, servir y ayudar. Todo ahora. Es lo que he entendido de parte de hermanita Connie de Morales. Y me ha inspirado Conilinda, porque yo veo
en el caso de mis hijas que son mamás, el esfuerzo genuino que hacen con sus hijos. Puedo ver también en muchas madres que son parte de esta obra santa la misma intención, bendecir y ayudar a sus hijos. Pero sus consejos, Connie, que quedarán grabados por siempre en este canal y en este programa de Propósito de Vivir, han sido dados con un corazón realmente agradecido. Connie linda, es bueno y justo decirle, reconozco la voz de alguien cuando habla, solo por hablar, y cuando alguien habla con el corazón. La reconozco. Y quiero decirle que como mamá, usted que es, sé que ha dado consejos que sabe que le van a funcionar a toda mamá que los ponga en práctica. E incluso ha hablado a las que aún son solteras para que procedan conforme a la palabra, para que su maternidad, cuando llegue, pueda ser de bendición para sus hijos y para ellas mismas. Con ello estoy muy contento y agradecido de verla sirviendo a Dios como lo hace. La conozco hace muchos años que Jesús me permitió conocerla. Y anhelo que su ejemplo como madre, como esposa, aún como hija, que ha dado honra a sus papitos, gloria al Señor por sus vidas, a pesar de todos los errores que a veces cometemos como papás. Usted puede decirle al mundo lo que sabe que Dios le ha dicho. Madre, cuida a tus hijos. Amén. Ese es tu primer ministerio. Amén. Y es lo que he entendido y he comprendido. Así es. Y es amándolos como se realiza en la vida una madre. Gracias, hermanita Connie. Debemos de terminar el programa, pero quisiera agradecerle con todo mi corazón este tiempo que me ha dado a mí como programa, pero a miles de mamás que la han escuchado. Connie linda, que Dios la bendiga. Gracias, Mafer. Que Dios bendiga a sus hijos, a toda su familia, a toda su descendencia. Y estoy tan contento de desearle muchas bendiciones. Muchas que gracias, siga siendo una luz que ilumina la maternidad de muchas madres y también inspira a muchas a que puedan realizar el sueño por el que vinieron a este mundo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano Fernando. Para mí es un privilegio. Solo quisiera terminar diciendo que toda mi familia vino a Cristo. Mi papá conoció al Señor, mi mamá, mis hermanos. Quiero decirle que ha sido un caminar, pero cuando se hablaba del ejemplo, gracias al Señor, estoy segura que están con Cristo, los que ya se nos fueron, y glorificando al Señor y desearles a todas las madres feliz Día de la Madre. Si usted no recibe algún abracito por ahí porque está lejos la familia, recíbelo aquí de parte Canal 27 y del Ministerio Aglo Internacional en Guatemala también. Somos 270 mujeres que servimos a Dios apasionadamente porque hemos experimentado su amor, su misericordia. Así que feliz Día de la Madre, que el Señor le conceda los anhelos de su corazón, que la mantenga en salud, con una paz y con un gozo que solamente puede venir del Señor. Feliz Día de la Madre a todos. Gracias. Y gracias a mi hermano Fernando. Bendita sea. Nos despedimos entonces agradecidos, deseándole lo mismo que hermanita Connie les deseó. Feliz Día de la Madre en el santo nombre de Jesús. Y si Él me lo permite, les veré un próximo programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios para nuestra vida. Que Él los guarde y los bendiga, es mi oración. Amén y hasta pronto.